Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta tarde del mes de septiembre, terminando ya el mes de septiembre, una tarde soleada en que termina un mes significativo de muchas fiestas y también de muchos recuerdos, muchos acontecimientos, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Estamos viviendo momentos increíbles que nos traen recuerdos de momentos vividos en nuestra historia pasada y reciente y están repitiéndose al parecer en otras partes del planeta. Eh, Queremos recordar que septiembre en Chile tiene una connotación particular. Hace ya 52 años, antes del inicio de las fiestas patrias que celebrábamos con mucha alegría, vino el 11 de septiembre y nosotros tuvimos un momento complejo, un momento en que nuestra historia democrática se quebró de una manera, y eso no significa que no se había quebrado antes, y no teníamos una historia dura y tremenda, sin duda, pero ese día comenzó nuestra más terrible dictadura y, y tenemos, por lo tanto, una marca hasta nuestros días y algo que marcó, por cierto, una historia posterior, la que hasta hoy significa una democracia o pseudo-democracia que vivimos hasta hoy día en una serie de gobiernos que han mantenido prácticamente en la práctica, en la vida cotidiana de chilenos y chilenas y quienes han venido llegando, por cierto, una, una continuidad de lo que fue esa dictadura, donde no ha habido la justicia ni la verdad respecto a tantas atrocidades que vivimos. Esta es un poquito la verdad de lo que pasó, de lo que sucedió y en esos días de lo que fue realmente el 11 de septiembre y lo que fue nuestra historia en septiembre de hace 52 años en Chile. No fue un aniversario patrio digno de poder celebrar en ese momento. Nosotros para ese tiempo podemos recordar que lo que vivimos en ese momento hoy día se está repitiendo también en Palestina. Ahí el intervencionismo norteamericano, intervencionismo del capitalismo norteamericano, el mismo que nos tocó a nosotros vivir, hoy día lo está viviendo el pueblo palestino. El sionismo finalmente no es más que una extensión de los brazos del imperialismo. Y Palestina, en Gaza específicamente, está viviendo ese infierno de la peor manera que no nos hubiéramos imaginado que en este tiempo lo íbamos a ver, que en este siglo XXI lo íbamos a ver a tal nivel. Parece ser que todas las voces y todas las flotillas internacionales no están siendo suficientes. Estamos viendo el horror de un exterminio frente a nuestros ojos. Hoy, en pleno siglo XXI, estamos viendo frente a nuestros ojos un exterminio dictado, dirigido desde Estados Unidos, desde el corazón del imperio. Y no conforme con eso, hoy día está la amenaza y ya los primeros ataques directos hacia Venezuela y la amenaza directa hacia toda América Latina. Esto es lo que hoy día un poquito queremos conversar. Y en el marco de lo mismo, de recordar esa dictadura que a nosotros nos afectó tan directamente, es que tenemos una invitada especial. Hoy día tenemos aquí a Carla Pellegrín. Carla Pellegrín es hermana de Raúl Pellegrín, el comandante José Miguel. Carla, te doy la bienvenida a este programa.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy Buenas bienvenida tardes. de que estés acá con nosotros. Carla, antes de hablar, digamos, más allá de profundizar en algunas cosas, quiero pedirte que nos cuentes brevemente quién fue primero el contexto familiar en que creció Raúl Pelegrín Friedman. ¿Cuál es el contexto familiar en que se formó en valores, en principio en su vida cotidiana, ese niño y adolescente? ¿Cuál es el contexto familiar que lo forma a él y que lo llevó a tomar decisiones el día de mañana? ¿Cuál es su contexto familiar político? Bueno, gracias por la invitación. Súper contenta de que me hayan invitado a poder compartir esto. Contarles un poco que tuvimos una suerte infinita. A esta altura de la vida uno mira y dice gracias a la vida por lo que nos tocó como familia, ¿no? Nosotros venimos de una familia donde nuestros abuelos ya eran personas comprometidas a principios del siglo pasado. Tenían mucha actividad política y nuestros padres, por lo tanto, se conocen y se encuentran. Mi papá estuvo para la revuelta de la Chaucha, estuvo en la clandestinidad en ese periodo cuando era estudiante de arquitectura y se conoce con mi mamá y se casan y empiezan a nacer los dos primeros hijos y se van a Cuba. Se van a Cuba en el año 60 en el contexto de que Cuba pide profesionales para tratar de paliar la fuga de profesionales de la Revolución de Cuba, digamos, que se fueron de Cuba. Entonces parten mis papás a Cuba y tienen ese periodo que son 4 años en que se empieza a formar y consolidar la familia. Después regresan a Chile y toca el tiempo de la Unidad Popular. Y en el periodo de la Unidad Popular, mi hermano, mi hermana eran más grandes que yo soy la menor de los tres, tienen una actividad súper intensa desde el punto de vista de la militancia siendo adolescentes, ambos. Yo era la chica. Y mi hermano entonces ingresa también a las Juventudes Comunistas, está en los trabajos voluntarios. Interesante que él estudiaba en la Alianza Francesa, o sea, ese es el origen de donde él aprendió y estudió en ese periodo. Y después que viene el golpe y la familia tiene que salir y salimos exiliados a Alemania y posteriormente a Cuba. Si tú me preguntas, todo ese periodo fue muy importante el ejemplo de nuestros papás, ¿sí? Los padres que tuvimos siempre consecuentes, siempre coherentes, siempre en el tiempo de la Unidad Popular, ambos, y por eso fue la persecución después del golpe, ambos estaban muy involucrados en el proceso de la Unidad Popular. Y eso es lo que nosotros vimos, y así crecimos nosotros. O sea, Que con viene, Cuba, con la Revolución Cubana, con el Che, así crecimos nosotros. eso da cuenta de alguna manera de de su proceso y de la claridad que tuvo desde pequeño, digamos, Raúl, el contexto familiar. Cuéntame un poquito, ya una vez que él está en la militancia de las Juventudes Comunistas, ¿cómo fue él formando de alguna manera, eh, ya desde la militancia, cómo fue el proceso hacia ya más adelante, hacia el Frente Patriótico? ¿En qué momento él se va acercando, digamos, a esa idea, considerando lo que era en ese momento el trabajo en la juventud y después en el partido? Ya, ¿cómo fue conformando él, digamos, la idea hasta llegar en un momento, irse transformando en Rodrigo, Benjamín, finalmente en esta idea y llegar a ser el comandante José Miguel? Mira, es bien impresionante lo que nos pasa a la familia, porque un día en La Habana, él tenía 17 años, todavía no cumplía 18, un día domingo entra al baño y sale del baño vestido de militar.
Y todos nos quedamos, el único que sabía era mi papá, mi mamá y mi hermana no sabíamos, y mi hermano vestido militar, porque ingresaba a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Y tenía 17 años, era muy, muy joven. Y bueno, fue todo un proceso, entender por qué lo estaba haciendo para nosotros, fue un proceso de sin rollo, sino que de que, bueno, pero ¿por qué? Entendamos por qué. Y él tuvo ya desde ese periodo, él tenía una profunda convicción de la necesidad de prepararse, ¿sí? En la lucha frontal contra la dictadura, que esto no iba a ser un tema de votos, ¿sí? Terminar con la dictadura y instalar un modelo diferente, más justo, no iba a ser posible por la vía pacífica. Y ahí pasan los años de la escuela militar, que son 3 años que él estudia. Era muy joven, y en el año 79 tenía, había cumplido recién 20 años, va a la guerra de Nicaragua, ¿sí? Pero siempre en un contexto, o sea, no es él solo, sino que el Partido Comunista había planteado la necesidad de formar cuadro, impulsado por Fidel, sí, eso hay que decirlo, fue Fidel el que impulsó este, la necesidad de formar cuadros militares, y eran los jóvenes militantes del Partido Comunista, pero eran jóvenes que estaban en la tarea militar, donde mi hermano, por lo que hemos recogido de compañeros, se destaca en la guerra en Nicaragua. Y él me comenta a mí en ese tiempo, él tenía 21, yo tenía 16, 17 años, y él me comenta así como súper humildemente, me dice, pucha, no se lo he dicho a nadie, pero me gané un estímulo, me dieron un estímulo por haber sido un buen combatiente durante la guerra en Nicaragua. Eh, y entonces, ese es el periodo como más previo a, es la previa, ¿no? Nicaragua, después regresa a Cuba a formarse, y él ingresa dentro de los 5 primeros comunistas de la tarea militar con formación militar, militar regular, ¿no? De ejército regular. Ingresan 5 compañeros en mayo del 83, y en ese grupo viene él, ¿sí? A juntarse con los compañeros o a trabajar con los compañeros que ya venían desarrollando un trabajo acá en Chile en el Frente Cero, compañeros que no tenían formación militar afuera, pero sí habían combatido la dictadura a través de distintas acciones, que era el Frente Cero, y se conforma el Frente Patriótico, donde él es designado por el Partido Comunista como el jefe del Frente Patriótico. Ese es un poco ese Perfecto. pedacito de la historia. Clarísimo, además, digamos, lineal, muy, muy claro. Em, esa convicción, siendo tan joven, sin duda yo creo que es un tremendo diferente para mucha juventud. Yo al menos recuerdo en ese tiempo lo que fue, digamos, para mucha juventud, muchos jóvenes de las juventudes comunistas, lo que fue el Frente Patriótico. Fue muy importante en un momento en que ya no se veían otras posibilidades. Yo creo que lo que transmitió el Frente Patriótico fue muy importante, muy significativo para muchas juventudes, sobre todo las juventudes comunistas, claramente. Y esa convicción a los 21 años de él, y además esa humildad que tú comentas, ¿no? Él no quería como contarlo, ¿no? Ahora, quisiera aquí tocar algo que es interesante también, ¿no? En un momento él ya está en una posición importante, él es prácticamente el fundador en el fondo de, ¿no es cierto?, del Frente Patriótico en ese sentido. Y él pasa a estar a cargo, en definitiva, de esto. Y, y, y eso es una responsabilidad muy grande, siendo muy joven también, bastante joven. Eh, ¿Qué rol cumplen ahí las compañeras? Estamos hablando de un tiempo en el cual los compañeros eran principalmente quienes estaban en lo que significaba la parte armada, ¿no es cierto?, de todo proceso revolucionario, al menos aquí en Chile, que estábamos recién se estaba
prácticamente implementando esto, y sobre todo del Partido Comunista, que era algo bastante distinto a la postura que había tenido hasta ahora el Partido Comunista. Entonces era prácticamente inédito. Ahí, ¿cómo es el momento en que ya está con Cecilia Mañi, ¿no es cierto?, en la aparición de la comandante Tamara. Bueno, ese es un tema bien complicado para nosotros. Nosotros creemos que lo importante de Tamara es Tamara, ella, como combatiente, como luchadora, ¿sí? Y no solo era Tamara, había más compañeras en el frente en distintas responsabilidades, jefas operativas, por ejemplo, para la matanza de Corpus Christi matan a 3 compañeras nuestras, está Tatiana Fariña también, antes, y el rol de las compañeras fue fundamental en distintos puntos. Tamara es una más de ellas, de las jefas operativas de ese momento. ¿Por qué digo que es complicado? Porque la relación con mi hermano tiene que ver con el momento del asesinato, pero la vida íntima de ellos dos, nosotros como familia hace mucho tiempo decidimos, ¿cierto? Hace más de 30 años, decidimos que eso era algo muy de ellos, íntimo, y que no lo conocimos, no lo supimos y por lo tanto no tenemos el derecho a hablarlo. Pero el valor de Tamara es ella en sí misma, no es que haya sido la compañera de, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, esa era la idea, digamos. Es Sí, justamente a eso me refiero, sí. a esa relación de compañeros, digamos, que se da ya en un momento además tan crítico, ¿no? Sí, y qué importante es eso, ¿no? De reconocer también, justamente, y además la muerte de Tatiana Fariña, que es una compañera que tuvo una muerte tan terrible y que además fue tan poco reconocida. Yo creo que hasta ahora tal vez es poco el reconocimiento que ha tenido públicamente, digamos. Eh, Ahora, no sé, yo entiendo, digamos, de que al paso de los años, y que fue, no sé, me gustaría que tú nos contaras un poquito como familia, ustedes, respecto al tema de los queñes, respecto a la muerte de ellos dos, digamos, y específicamente de Raúl, en este caso del comandante ya, José Miguel, que estaba a cargo del Frente Patriótico. Él era el comandante José Miguel a cargo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que significó además algo tan tremendo para lo que era el Frente Patriótico. Em, ¿Cómo lo ven ustedes como familia? ¿Qué significó para ustedes, obviamente, amar, aparte de lo familiar, indiscutiblemente, pero cómo lo ven ustedes, cómo lo sienten además hoy día, cómo evolucionó eso, qué ha pasado hoy día en términos Bueno, legales también? primero decir que en el momento que ocurre esto, que es en el año 88, ya el Frente se había separado del Partido Comunista, ¿sí? Sí. Que yo creo que ese es un tremendo valor a entender y a comprender desde lo político, eh, la decisión que tenían como Frente de que no, la salida pactada, ¿cierto? Era una salida que nos iba a mantener en el mismo sistema. Entonces, si tú, a la luz de los años que veo que sigue siendo el mismo sistema, ¿no? Que se profundizó más, que las desigualdades fueron mayores. No era por eso por lo que se luchaba por un cambio más profundo desde el punto de vista de la sociedad. Al ocurrir este hecho de los queñes ocurre en un contexto de acción de propaganda armada que es la irrupción de la guerra patriótica y nacional, que fue una política que elaboró el Frente en ese momento, pensando en que el dictador iba a hacer fraude y que iba a mantenerse y iba a sostenerse en el tiempo. Y en ese contexto se produce los queñes, eh, bueno, fue el asalto a los queñes, después ellos salen hacia el norte y son ambos, Tamara y mi hermano, son detenidos en la Rufina, y antes de eso
el día anterior o 2 días anterior habían detenido a 5 compañeros antes de la misma operación. Bueno, como familia ha sido desastroso, por supuesto, ¿no? La pérdida de él, cómo fue terrible. Y 30 y tantos años luchando por hacer justicia, nosotros llegamos hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema lo más que llegó a avanzar fue decir que los habían torturado. Siempre nosotros luchamos por hacer justicia y por verdad y justicia por mi hermano y Tamara, por los dos, ¿sí? Siempre hablamos de los dos. Eh, todos esos años estuvimos trabajando con el Rafa Walker, que fue el papá de la Camila, y con la Camila, que es su hija, la hija de la Tamara. Y bueno, gracias a un inescrupuloso médico legista de apellido Rabanal, que le hizo el peritaje al asesino, él dice que se habían ahogado. Entonces se produce un desbalance en que nosotros demostramos que habían sido torturados, en la otra parte demuestra a través de este médico inescrupuloso que fue el que le pagó el asesino, ¿sí? El supuesto asesino, dice que se ahogaron y entonces el ministro en visita no se le ocurre nada mejor que decir, le voy a pedir a un amigo que tome, me lo dice a mí, el ministro en visita, para que decida. Y le pide a otro médico inescrupuloso que dice se ahogaron. Y entonces llegamos a la Corte Suprema y el ministro Dolmetsch fue el único que dijo, no, momentito, aquí hay evidencias de tortura, pero no los torturó nadie. Y entonces se cierra el juicio en que los 4 inculpados, los 4 imputados, los pacos imputados, quedan en libertad, viven libremente, ¿cierto? El asesino tiene mi edad, que cuando me enteré me fue súper impactante saber que era joven como yo cuando suceden los hechos, no era un viejito y ha vivido su vida en impunidad. Más joven que ellos, Sí, claro. sí, Claro. era más joven que ellos. Y sucede que ahora, este año, nosotros estamos reabriendo el caso, nuevamente, sin ninguna expectativa, sino que dijimos, tenemos posibilidades de volver a abrirlo con otra figura legal, abrámoslo. Y lo volvimos a abrir junto con Camila, que es la hija de Tamara. O sea, las dos familias, la Tamara, la Camila y nosotros volvimos a abrir el juicio. Y bueno, esperar a que no tenemos ninguna expectativa, ninguna. Pero lo vamos a hacer igual, por un tema bueno, hay que seguir peleando por la verdad. Por supuesto, por supuesto. Sí. Yo creo que lo que tú dijiste además es tremendamente importante respecto a que sí, o sea, el Frente Patriótico en un momento al transformarse en autónomo, no solo, o sea, representa a tantos, o sea, en el momento del acuerdo, digamos, al que se llegó, bueno, al Partido Comunista además se quiebra, ¿no es cierto? Hay una cantidad impresionante, ¿no es cierto?, de militantes que sale, digamos, de ahí. Así es que fue, bueno, importantísimo, digamos. Eh, bueno, yo ahora quiero, Carla, primero realmente decirte que yo creo que Raúl, tu hermano, Raúl como joven, digamos, de una época en que, en que fue tan difícil para este país, y que no ha terminado el 11 de septiembre es una cuestión que nos marcó a tantos como generación y que tal vez sigue marcando a muchos. Hoy día hay mucha juventud que sigue estando marcada por ese tiempo. Eh, Sin duda, y él como comandante José Miguel del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Frente Autónomo, significa mucho para muchos como ejemplo. Quisiera darte este tiempo para que tú pudieras eh, comentar, eh, darte este tiempo para ti, para poder, eh, no sé, decir algunas palabras
de lo que tú quisieras decir, manifestar y también darte todo el apoyo para tu familia también. Pues yo creo que sería muy bueno que ustedes tuvieran siempre el espacio también abierto para, no sé, para el apoyo que necesitan, porque cuando tú dices sin ninguna expectativa, es como complejo, ¿no? Es duro. Sí, mira, yo rescato, bueno, súper orgullosa y feliz de haber tenido el hermano que tuve y que amé y amo infinitamente. Pero lo que más me impresiona de mi hermano, soy 30 años mayor que él, cuando yo era menor que él, con todo lo que él pudo haber vivido. Lo que más me impresiona es la capacidad que siempre tuvo de ser visionario, de ver para adelante. Fíjate que cuando... ¿Ah? ¿Escuchas? Sí, sí, Sí. sí, te escucho, Cuando, sí. cuando, cuando yo tenía 18 años, él me escribió una carta a mí. Y él tenía 22, y me dice, qué bueno que estás estudiando marxismo-leninismo. Me encanta que estudies a Lenin, que estudies a Marx, pero quiero decirte que siempre tenemos que tener un pensamiento propio. Y me lo dijo siendo súper, súper joven. O sea, a los 22 años me lo dijo y fue así como que yo quedé un pensamiento propio. No repetir y repetir y repetir. Esa es una cosa que me impacta mucho. Desgraciadamente esa carta nunca más la tuve en mis manos, se me perdió en la vida, en el camino, pero era una carta muy importante. Y lo segundo que es muy bonito es una reflexión que hace mi hermano entre el 5 de octubre del 88 y el 21 de octubre del 88, o sea, después que gana el no y antes de irse a los Keynes. En ese periodo de tiempo, él escribe una reflexión o hace una reflexión que la pudimos recuperar, en que él dice se avecinan tiempos difíciles, ¿cierto? Porque esto es una falsa democracia. Aquí esto se va a profundizar, las desigualdades van a ser cada vez peores para el pueblo y lo que tenemos que hacer en este minuto es eh, retraernos, organizarnos, puede pasar cualquier cosa, incluso podemos perder la vida, pero tenemos, aquí en este momento se queda claro que hay que seguir luchando. En el fondo eso es, te lo estoy diciendo en resumen, sería súper bueno que lo pudieran tener escrito, si quieren se los mando, lo hemos publicado, sí, muchas veces, eh, pero para mí fue muy importante, a mí me preguntaron, precisamente esta semana se lanzó o se puso el documental de mi hermano en Cerro Navia, no sé si lo han visto, es un documental que hizo Michelle Ribot, que es una chica joven, una cineasta, y entonces me preguntaron, nos hicieron varias preguntas, estaba la hermana de Ramiro también, y nos preguntaron que cómo veíamos nosotros el avance del fascismo en este momento, ¿no? Y entonces, nosotros no nos asusta el avance del fascismo. Nosotros creemos que más que entrar en pánico, decir, y ahí yo leí esa frase, ¿no? Decir que hay que estar preparado, que hay que articularse, que hay que coordinarse con los demás y saber que el enemigo está al frente, no está al lado, que es uno de los grandes, terribles problemas que han pasado en la izquierda, ¿cierto? En perder el norte, ¿no? El enemigo está al frente. No hay que pelear con el del lado, hay que pelear con el del frente. Entonces, por eso yo creo que es súper importante estos espacios, ¿no? Que son espacios de articulación, son espacios cariñosos, son espacios, son trabajo que hacen distintos grupos que uno ve en YouTube o en distintas plataformas, en que estamos todos para el mismo lado, ¿cierto? Estamos contra la guerra de en Gaza, estamos en contra del sionismo, estamos en contra del imperialismo, estamos en contra de lo que está pasando en Venezuela y mantenemos las redes solidarias entre nosotros y potenciar lo que se pueda. Que un poco a mí me preguntan, sí, yo creo que en eso estaría mi hermano. Qué importante, Carla, lo que estás diciendo y las palabras de José Miguel, de Raúl.
en esos ya últimos días, porque si me estás hablando del 22, esto fue en los últimos días. José Miguel iba, o Raúl, iba a cumplir, faltaban 2 días para que cumpliera 30 años. Eh, Agradecerte, Carla, esta entrevista. Sería muy lindo que tú pudieras volver en algún momento con buenas noticias, decirnos que no sé, que avanzaron en lo que ustedes están. Sería muy positivo. Ojalá podamos tener de alguna manera esas buenas noticias y poder entrevistarte de nuevo de esa manera. Fíjate que fui colega de una prima de ustedes, pero no ¿Sí? recuerdo el nombre. Profesora, sí, en el Colegio Artístico Salvador, me acuerdo, pero no De recuerdo la su nombre. Victoria, Pellegrín. Victoria, Victoria, fuimos colegas con la Victoria, sí me acuerdo de ella. Hace tantos mi años, prima sí, pero Victoria. sí, sí, sí. Oye, Me voy a decir. muchas gracias, sí, 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 me acuerdo de ella mucho. Oye, un gusto haberte tenido acá, Carla. Fíjate que muy bonita la entrevista, muchas gracias. Se te agradece Muchas gracias a enormemente. ustedes. Sí, a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, Carla. Una entrevista muy humana con Carla, eh, que nos trajo a Raúl Pellegrín, el comandante José Miguel. Eh, Ahora seguimos con septiembre, que ya termina, pero que continúa con un mes de octubre que no termina que continúa con lo mismo que es el drama que estamos viviendo a nivel mundial. Pero no terminó septiembre el 11, sino que vinieron las fiestas patrias. Vamos a ver una nota que tiene que ver con las fiestas patrias que celebramos o que se celebra en Chile y que podemos tener varias visiones, mucha fiesta, mucha celebración, mucha alegría, pero que muchos hemos pensado y muchos decimos y muchos dijeron, muchos grandes de nuestro país dijeron, bueno, pero hay tanto que celebrar, realmente tenemos mucho que celebrar. Vamos a ver una nota en la cual nos hace pensar de alguna manera qué es lo que estamos celebrando realmente. Tenemos harto que celebrar. ¿Qué celebramos desde el inicio de la República, entre comillas? Desde siempre. ¿Qué estamos celebrando en fiestas patrias? En esta nota que tenemos preparada vamos a poder de alguna manera pensar o repensar si realmente vale la pena celebrar tanto o al menos si vamos a celebrar, celebremos en conciencia de lo que estamos celebrando o vamos a seguir celebrando solo por hacerlo, por pasarlo bien. Vamos a ver esta interesante nota. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido, de pena y de sentimiento, de ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En 1909, Luis Emilio Recabarren escribía: todo un mundo de entusiasmos y de alegrías se desencadena entre el pueblo en estas fechas que se llaman el aniversario de la independencia nacional. Nosotros, que miramos las cosas dentro de la órbita de nuestra misión de periodistas y de educadores del pueblo, sentimos un profundo pesar cuando vemos a la clase trabajadora participar en una fiesta que no es la suya y sentir alegría por la llamada independencia nacional que ninguna libertad real ha traído al pueblo productor.
Se dice que esta fecha significa la emancipación de la opresión española que ejerció su tiranía en estos países sudamericanos durante 3 siglos y que la revolución de 1810 dio al pueblo libertad y patria. Nosotros diferimos de este modo de pensar. Si la opresión española desapareció de esta tierra, no ha sucedido otra cosa que un cambio de opresión. La clase trabajadora vivió 3 siglos sometida a la esclavitud de la tiranía española. Y cuando en Chile sonó lo que se llamó la hora de la libertad y de la emancipación, esa libertad y esa emancipación que conquistó el pueblo soldado de 1810 solo fue para la clase burguesa y adinerada, pero en ningún caso lo fue para el pueblo que continuó siendo esclavo de la nueva clase que se erigía en gobierno de Chile. Desde esa fecha, antes y hoy, el pueblo carece de libertades y de garantías. Después de la llamada emancipación, el pueblo chileno, es decir, la masa del proletariado productor, no disfruta de mayores garantías ni libertades. ¿Qué es, pues, lo que hemos ganado con la llamada independencia nacional? ¿Acaso el pueblo de Chile no es ametrallado, asesinado, encarcelado y perseguido cuando pretende hacer uso de sus derechos constitucionales? ¿Qué es, pues, lo que el pueblo celebra en esta fecha? De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad. La vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. El niño nació en la mano de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá al Cadillac y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Cueca amarga nacional. En el 2005, Pedro Lemebel señalaba: la gente merece celebrar porque este país no tiene carnaval. La gente se merece comer su pedazo de carne. A mí eso me encanta. Esas humaredas en los patios, ese olor asado. Si bien es cierto, yo no tengo mucho que ver con los nacionalismos, la bandera dejó de emocionarme en la dictadura. Lo mismo la canción nacional. No tengo nada que ver con eso, pero sí me gusta ver a la gente pobre y sencilla, feliz, porque este país ha sufrido mucho. En ese sentido, esta fiesta me causa ese placer. Recabarren termina su artículo señalando: la verdadera emancipación del pueblo no ha sonado aún, ni sonará hasta tanto el pueblo mismo se eduque, se organice y se emancipe de la tiranía burguesa y capitalista que hoy lo oprime social, política y económicamente como le ha oprimido toda la vida. Pueblo, si queréis tener verdadera emancipación, rompe primero las cadenas, edúcate, organízate y haz la administración de tus intereses directamente, y solo entonces serás libre. Esta nota nos trae el 18 desde otra perspectiva, pero sin duda cuando aquí en esta nota dice Recabarren que nos tenemos que educar, que nos tenemos que organizar, que no teníamos que estamos celebrando. Ahí volvemos al 11 de septiembre. El 11 de septiembre nos preparábamos el año 73 para celebrar y no lo celebramos por el golpe que nos marcó, la dictadura que nos marca hasta hoy.
y que no se trata de conmemorar para después, una semana después, estar en las fiestas patrias como que aquí no ha pasado nada. Es cierto lo que dice Lemebel, pero no podemos olvidar lo que pasó. Y hoy día eso está más vigente que nunca, porque sí se está repitiendo no solo acá en Chile, sino en el resto del planeta. Sigue habiendo desaparecidos en esta democracia, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo lo mismo, solo que con una cara de supuesta democracia. Vamos a ver una segunda nota donde vamos a hablar de esto. Vamos a ver lo que ha sido entonces el 11 de septiembre y lo que significa hasta hoy para nosotros. A 52 años del golpe de Estado que quebró la democracia en Chile, la memoria no se disuelve. Este pasado 7 de septiembre, miles caminaron desde La Moneda hasta el Cementerio General en una romería de resistencia. Una marcha que, como hace más de 5 décadas, fue recibida con la violencia estatal. La historia se repite. Fuerzas especiales, con guanacos que lanzan agua mezclada con cal, químicos y gases lacrimógenos, arremetieron contra la columna pacífica. Una táctica que refleja la misma lógica del terror aplicada a partir del 11 de septiembre de 1973. El borramiento forzado de la disidencia, la violencia para fragmentar al pueblo. Pero, ¿quién está detrás de esta lógica? Los manifestantes integrantes de la plataforma anticapitalista y popular se manifestaron directamente frente a la Embajada de Estados Unidos, preguntando dónde metieron a la mitad de Chile. El mismo Washington que planeó y financió el golpe contra la Unidad Popular hoy sostiene política y militarmente al Estado de Israel en el genocidio palestino y amenaza nuevamente a Venezuela con su flota de marines. El paralelo es aterrador. El despojo y el exterminio tienen el mismo origen. En Chile, fue el saqueo planificado de los recursos y la aniquilación del movimiento popular. En Palestina, es la apropiación de la tierra y el gas, el despoblamiento sistemático, la Nakba, una catástrofe que busca no dejar rastro, ni siquiera una tumba que recordar. Ambas son expresiones de un capitalismo depredador que necesita destruir mundos enteros para continuar con su pulsión de acumulación. Se trata de una lógica que no solo mata seres humanos, sino que busca destruir su mundo, su memoria, su futuro. Es la misma asociación ilícita, el clan estratégico del crimen organizado planetario que, en nombre de la libertad y la democracia, ejerce una dictadura capitalista a sangre y fuego. Frente a esta máquina de muerte, la respuesta es la memoria y la solidaridad internacionalista. Por los pueblos de Chile, Palestina y Venezuela. Estamos blindados con la convicción de que, más temprano que tarde, el imperio será apenas una huella. Y juntos, los pueblos oprimidos del mundo celebraremos la victoria revolucionaria de la humanidad. Bien, nos despedimos entonces del programa y les queremos hacer la invitación al siguiente programa en el mes de octubre. Para el mes de octubre, nosotros eh, vamos a hacer, vamos a tratar, ¿no es cierto?, varios temas que también son de la contingencia. Vamos a acercarnos al tema que tiene que ver con lo que significa el, el llamado, de alguna manera, mes en que se conmemora la fecha de los pueblos originarios. Se ha llamado de varias formas, pero los pueblos originarios es como lo que más nos acerca de alguna manera a lo que queremos trabajar con todo lo que está pasando en ¿no es cierto?, en el Gualmapu, principalmente con la represión que ha habido constantemente, que nunca se ha terminado, con la desaparición de Julia Chuñil, ¿no es cierto?, y que ni siquiera lo podemos ver en televisión porque es algo que no se menciona,
se menciona la desaparición de muchas personas en televisión, sorprende la cantidad de personas que desaparecen en este país, pero Julia Chuñil parece que no existe. El caso de ella y otros casos más como la prisión política de tantos Peñi, ¿no es cierto?, que están hoy día en prisión ya desde hace tiempo y otros que están siendo apresados en el último tiempo, la represión a las comunidades, en fin. Y también vamos a estar viendo ya la cercanía justamente que en el mes de noviembre se cumple un año ya de la desaparición de Julia Chuñil. Ese va a ser como el principal tema, pero vamos a ver otros temas en el próximo programa que corresponde al mes de octubre. Les esperamos y volvemos a decirles, a invitarles a vernos en las plataformas de Instagram, Facebook y YouTube, Revuelta TV con agenda propia. Buenas tardes y nos vemos el próximo mes.